que este gran movimiento, la mayoría venimos o vienen del cristianismo y se van a tener que tocar inevitablemente todos los temas cristianos a la cual acogen a las personas de la cual vienen de allá. Entonces, desde el punto de vista rabínico, judaico, a veces se ha dicho que no se habla de cristianismo. Aquí, ¿cuál es tu opinión y cómo vamos a manejar ese punto? Buenísima pregunta, y yo lo llevo aún más lejos, porque yo creo que no solamente se habla de cristianismo a nivel teológico, no sé si allá iba tu pregunta, se habla de cristianismo a nivel social, a nivel comunitario. Una persona sale de una iglesia y ¿a dónde va? Me volví ágida. ¿Y a dónde va a ir? Ya todo esto de que había música, esto de que había comunidad, esto de que se reunían y hablaban y amigos y yo qué sé, todas estas cosas, ¿dónde están? No solamente es cristianismo a nivel de plantearse la pregunta de cómo responder al cristianismo teológico, es plantearse cómo responder o cómo tener una respuesta, no solamente responder, sino tener una respuesta al cristianismo a nivel social y estructural. Esto, de hecho, también lo hablé con Irving Gattel, que donde ustedes están natalmente, que muchos noágidas, como salen del cristianismo, los esquemas que ellos tienen comunitarios, los esquemas que tienen de cómo funciona un líder espiritual, de cómo funciona digamos, un fondo monetario. No es como, no es como la tzedakah judía, que tenemos un sistema nada que ver con el sistema de diezmos y cosas así, nada que ver. Pero una persona que sale de ahí, de ese sistema, del sistema de diezmos, tiene otras perspectivas que no necesariamente van a encajar con esta nueva perspectiva monoteísta. Es lo primero. Yo creo que ustedes sí deben abordar el tema de la forma, de la estructuración de estas cosas. Ahora, ahora voy al tema fácil, la respuesta teológica. La persona que viene con preguntas sobre, pero Mateo dice esto, pero quinta de Tesalonicenses, versículo. Todas estas preguntas, en mi opinión, hay que estudiar Torah. No, les voy a decir, ustedes saben cómo el FBI en Estados Unidos detecta billetes falsos y billetes verdaderos. A ver si tengo $1. Tengo acá $1. El FBI no se pone a estudiar, o sea, una persona que detecta billetes falsos, no se pone a estudiar billetes falsos, no se pone a ver cómo todas las variaciones de billetes falsos, no, se pone a estudiar un billete verdadero. ¿Cómo se ve un billete verdadero? ¿Cuáles son las marcas? ¿Qué es lo que caracteriza al billete verdadero? ¿Por qué? Porque cuando al experto del FBI llega a sus manos un billete falso, él sabe cuál es un billete falso. Y no porque estudió los billetes falsos, sino porque estudió los billetes verdaderos. Ese es igual como lo que yo recomiendo al Noágida. Que el Noágida, en vez de ponerse a estudiar qué es lo que, digamos, no debería ser, debe entender qué es lo que sí es, cómo sí es la cosa. Porque, y les cuento, mi página, de hecho, así surgió. Yo crecí, el Nuevo Testamento, yo apenas lo abrí la primera vez y lo hojeé, incluso me da un poco de miedo tocar el Nuevo Testamento porque tenía tanto tabú, etcétera, porque así crece un judío ortodoxo, ¿sí? Y la primera vez que, digamos, tuve acceso fue hace como 2 años y medio, 3 años, mucho, como por mucho, y me acuerdo que cuando yo empecé a leer, yo dije, hey, esto no se parece en nada al mensaje del Tanaj. ¿Por qué? Porque yo conozco el Tanaj. Yo sé, ¿saben? Todo esto es Tanaj. ¿Sí? Nada más y nada. Entonces, cuando otra vez se corrió, una persona que conoce cuál sí es la visión, cuando llega a sus manos algo que no es la visión, lo sabe detectar. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, que Mateo dice que van a ser de una virgen. Hey, pero eso no dice Isaías. Eso no dice. Entonces es el punto, que uno debe saber qué sí dice para que no vengan con el cuento de lo que no dice. ¿Sí me entiendes? Entonces yo diría que no tanto ponerse al ataque, ¿sí? sino más bien a la explicación de cómo. Esa sería mi forma de recomendarles a ustedes. Bueno, la siguiente pregunta, pero antes respondiendo a lo que mencionaste, pues como la mayoría de nosotros venimos y conocemos lo que es la Biblia, entonces no nos va a dar miedo abrirla. Así que no te preocupes por eso. Bien, la siguiente pregunta. Cuando mencionabas de todo lo que tenemos que hacer,
la mayoría de nosotros, de los que vamos aquí en este camino, estamos conscientes. Mi enfoque y la pregunta es, considero, y cuál es tu opinión, que debemos de empezar desde el punto académico para ver la parte educativa desde el Benignoa. ¿Cuál es tu opinión? Digo, sí me interesa, obviamente, y estoy consciente que vamos a trabajar todos los campos, hasta lo que mencionaste políticamente, ¿verdad? Que ese sería uno de los eslabones hasta lo último, ¿verdad? Ya cuando tengamos toda una estructura bien desarrollada. Pero ahorita, por el momento, ¿cuál es tu opinión? Y de qué nos podrías sugerir para empezar académicamente. Buena pregunta. Yo soy de los que considera que el primer campo que los noajidas deben estar abordando es la política. Esa es mi opinión, es mi postura. La academia es importante. No obstante, yo no sé cuánto tiempo va a durar la academia aquí entre nos. Han tenido muy buena presencia estos últimos siglos, pero, señores, ¿dónde está? Esto está destruyendo a la academia. La academia está en descenso. Cada vez las personas entienden que toda la información está ahí. Entonces, yo no sé qué tan relevante vaya a ser en 100 años la academia, pero yo sí sé qué tan relevante va a ser la política en 100, 200, 300 y 500 años. Siempre va a haber. Ahora, si te refieres a que el Noajida debe estar en círculos académicos o nutrirse de ahí, yo creo que sí. Yo creo que un Noajida no debe asustarse de lo que dice la academia, porque uno se encuentra en la academia cosas como, no, pero es que el relato del diluvio fue una copia del relato de Gilgamesh, etcétera. Conozcan los argumentos, en mi opinión, sí vale la pena tener un mundo intelectual amplio. Como yo les dije, pienso que se debe desarrollar una élite no ágida, una élite intelectual no ágida. Y no puede haber una élite intelectual no ágida si no están en la presencia académica o si no tienen conceptos académicos. 1. 2. A mí me parece que daría pena que llegue una persona que se considera no ágida, que se considera que va a ser el cambio del mundo, y cuando se presente frente a una persona que le dice, oye, pero no sabes lo que está escrito sobre el relato de Gilgamesh, que de ahí lo plagió el diluvio, y que el no ágida contra la pared no sepa, no tenga ni la más mínima idea qué responder, y no sabe de qué es el tema, ni siquiera sabe lo que le acaban de decir, que es la palabra esta Gilgamesh, que es esta palabra, que son los sumerios. No, el Noajida tiene que estar en el nivel intelectual. El Noajida no se puede quedar atrás como otro borrego de una religión nueva que se inventaron noajismo, no. El Noajida debe ir a la vanguardia. En ese aspecto pienso que el Noajida sí debe palpar muchas de las ideas que se presentan en la academia, no por la academia en sí y no por tener que ser académico, pero sí por el conocimiento en sí, que pienso que se debe buscar ese conocimiento porque el Noajida no puede quedarse como un ignorante en la sociedad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Jacob. ¿Te parece si hacemos una